En la lección 3, que incluye en la sección de resultados, vamos a abordar de lo que encontramos en esta investigación. Parte de esta incluye la determinación de los parámetros del agua en los diferentes ríos que visitamos. Y así como pues en mayo de 2017, agosto de 2017, abril de 2018, visitamos diferentes ríos, el río Zumpul, quebradas en La Palma, quebradas al norte de Morazán y nuevamente el río Zumpul. Los parámetros del agua que analizamos fueron pH, que nos da una idea del grado de acidez o alcalinidad del agua. Los seres vivos tienen un pH óptimo para sobrevivir, para vivir en esa agua, usualmente es cercano a 7. La temperatura, ¿no? Que también pues, es un factor que determina qué organismos pueden sobrevivir. Ya sabemos que este pues, es un pececito de aguas frías. La conductividad nos da una idea de las sales, los minerales que existen en el agua. Usualmente en las montañas las conductividades son bajas y así pues lo observamos. El oxígeno disuelto, el oxígeno pues, es un gas importante para la vida terrestre y acuática y aquí pues igual lo medimos. El porcentaje de saturación de oxígeno que tiene que ver con el parámetro antes mencionado, casi lo mismo, y luego la altura sobre el nivel del mar. Pues en relación al potencial de hidrógeno o pH, el valor mínimo que encontramos fue de 7.7 y el máximo de 8.5. Son valores que están próximos a 7, alrededor. Ligeramente alcalino, el 8.5 y también el 7.7. Esto nos da una idea pues, de cómo está el río, para empezar, los ríos donde vive esta especie, y todo está pues relativamente dentro de lo normal y lo esperado, ¿no? Los ríos en nuestro país son ligeramente alcalinos o neutros, casi nunca hay uno que sea menor a 7, que ya son pues ácidos o relativamente ácidos. La temperatura, como lo mencioné, varió en el periodo de muestreo entre 16.8, agua bastante fría, hasta 25.2. Este pez es de aguas frías, no sobreviviría en aguas un poco más calientes, en las partes más bajas de los ríos, y por eso asumimos que no lo encontramos en la zona de la confluencia del río Zumpul con el río León. La conductividad varió entre 64 microsiemens por centímetro cuadrado hasta 234. Pues son conductividades pues bajas en comparación a otros ríos donde se observa 300, 400, 500 microsiemens por centímetro cuadrado. Es decir que pues, en la montaña se encuentra este tipo de agua con poco material erosionado, con poca roca erosionada, y esa es digamos, la explicación por la cual encontramos estos parámetros con esos niveles. El oxígeno disuelto tiene que ver mucho con el caudal del río, tiene que ver mucho con las cataratas, los pequeños rápidos, las piedras que ahí se encuentran, y lo cual pues oxigena, es un agua que corre rápido, ¿no? Y se oxigena bastante. De esta manera pues encontramos que en esos ríos que visitamos, en ese periodo de muestreo, osciló entre 5.7 y 8.3 miligramos por litro. Son aguas bastante oxigenadas. Quiere decir que este pececito requiere de aguas bastante oxigenadas para sobrevivir. Igual pues el porcentaje de saturación de oxígeno varió en forma similar, ¿no? Desde 70 hasta 95.7. Y las alturas pues desde 781 metros hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. Continuando con el importante uso, ¿no? de la herramienta de Excel, procedimos a graficar pues, los resultados obtenidos. Encontramos diferentes grupos de insectos, principalmente, y uno de caracoles, en el contenido estomacal. Estos peces no comen algas, no comen plantas, no comen sedimento, comen otros animalitos que abundan en estos ríos donde hicimos el estudio. Y el principal grupo fue una familia de insectos conocida como Cerapotogonidae.
que abarcó el 41% pues, del contenido estomacal. Son estos insectos son los futuros genes que a veces nos pican y causan problemas de salud. En segundo lugar, con un 23% encontramos baétidos, que son otro grupo como de moscas de piedra. Luego encontramos otro grupo pues, de insectos que incluyen pues, la familia Crambidae, que son como mariposillas, Hydropsichidae, que son otros gusanos que viven pegados a las rocas, quironómidos, que son otros gusanitos que a veces los vemos en las pilas de las casas de color rojo moviéndose. Igual, pues ahí hay también en ese río y son parte de la dieta de este pez. Y así otros. Los ceratopodónidos, la característica principal para poder observarlo, distinguirlo al microscopio, ¿no? Es su estructura como de un gusanillo sin patas y una pequeña extensión en la parte anal o posterior. Los baétidos pues parecen como pececitos, insectos de agua, ¿no? Los tricópteros de la familia Hydropsichidae, que también fueron abundantes, son como gusanitos, a veces de color verde, que están pegados a las rocas. Y luego los quironómidos, ya lo digo, pueden ser unos gusanos a veces de color verde, a veces de color rojo, con patitas en la parte anterior, un par de patitas. Y son comunes también en las pilas de nuestras casas. Ahí aparecen y son unos gusanitos que, como le digo anteriormente, presentan un color rojo y están moviéndose continuamente. Cuando pesamos los especímenes, contamos un total de 1060 artículos, individuos de insectos dentro del contenido estomacal. Alcanzó un peso total de 4 gramos en peso húmedo. Y la biomasa total de todos los peces que nosotros recolectamos, que fueron 178 individuos, alcanzó un total de 472.8 gramos. Un dato curioso, que no estaba incluido en nuestro planteamiento inicial ni en el planteamiento del problema, es que encontramos partículas de microplásticos y de nylon en el contenido estomacal. 37 especímenes de todos los que analizamos presentaron microplásticos, es un 20.8%. El total del peso que alcanzó este microplástico fue menor a 0.01 de gramo, claro, son pequeños. Y el total de micropartículas fue 104 que detectamos en este estudio. Luego de hacer la recolección de los datos, lo vaciamos en una hoja de cálculo de Excel. En la primera hoja lo que tenemos son los parámetros físico-químicos de los cuerpos de agua donde se realizó el muestreo. Entre ellos tenemos el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, entre otros. Y luego tenemos 3 hojas que corresponde a cada uno de los investigadores que apoyó en la revisión del contenido estomacal e intestinal de los pececitos que se capturaron. Luego de que cada investigador realizó su conteo, se hizo una hoja de consolidado y finalmente la hoja de gráficos para poder resumir los datos. Entonces lo primero que tenemos acá es todos los datos que corresponden al peso de los 178 especímenes recolectados. Utilizando la función contar, nosotros podemos determinar el número de elementos que tenemos en nuestros datos, que es 178. Luego de ello, determinamos con la función mínimo, min, el valor mínimo y obtuvimos 0.05 gramos. Y el valor máximo por medio de la función max y obtuvimos 13.53 gramos. Para poder construir
una distribución de frecuencia, calculamos el número de clases utilizando la siguiente fórmula. Nosotros necesitamos un número que sea mayor que nuestro número de datos. Y para ello nosotros buscamos un exponente que elevado a una base 2 nos dé un número mayor a 178. Si nosotros ponemos 2 elevado a la 7, eso es 128. Significa que debemos de ampliar a una clase más y como nos da 256 significa que va a cubrir todos los datos. El intervalo de clase lo calculamos haciendo la resta entre el valor máximo y el valor mínimo dividido entre el número de clases. Ahora podemos proceder a construir nuestra siguiente tabla de distribución de clases. El límite inferior lo vamos a formar, el primer límite inferior del valor mínimo, que es 0.05, y el límite superior va a ser el límite inferior más el intervalo de clase. Y eso nos da como resultado 1.74. En la siguiente clase el límite inferior va a ser igual al límite superior de la clase anterior más una centésima. Ahora procedemos a arrastrar nuestras fórmulas para poder completar el límite inferior y el límite superior de cada clase. Ya que tenemos nosotros un límite inferior y un límite superior, necesitamos calcular el punto medio o marca de clase. Para ello hacemos uso de la función promedio y seleccionamos el límite inferior y el límite superior. Ahora que ya tenemos nuestro punto medio, que es el que vamos a graficar en el histograma, vamos a calcular la frecuencia absoluta para cada intervalo, para cada clase. Para ello hacemos uso de la función contar si. Esto sería de la siguiente manera. Nosotros escribimos igual contar si, voy a hacer la fórmula acá, igual contar punto si punto conjunto y vamos a seleccionar el rango donde se encuentran nuestros datos. Lo seleccionamos. Lo ponemos de manera absoluta para poder copiar y pegar fácilmente la fórmula y como criterio vamos a establecer que sea mayor o igual que nuestro límite inferior de clase. Mayor o igual que nuestro límite inferior de clase. Y hacemos lo mismo para establecer un segundo criterio. Seleccionamos nuevamente nuestro conjunto de datos. Todo el rango lo ponemos absoluto. Y ahora como criterio vamos a establecer que sea menor o igual que nuestro límite superior. ¿Ok? Y ahora copiamos hacia abajo nuestra fórmula y vamos a obtener nuevamente que nuestros datos son 178. Por lo tanto, hemos hecho correcto nuestra distribución de frecuencia. Podemos calcular la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos y vamos a calcular el promedio. El promedio de una distribución de frecuencia se hace por medio de la multiplicación del punto medio por la frecuencia.
y luego de eso se divide la sumatoria entre el total de los datos. Y con eso tenemos el valor de 2.69 en promedio. Vamos a calcular la varianza para poder conocer cuál es la variabilidad que tenemos de los especímenes, y para ello vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a multiplicar la frecuencia por la diferencia de el punto medio menos la media, y esta diferencia la elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces esto sería, vamos a hacer la fórmula acá, va a ser igual a la frecuencia de la clase multiplicado por la diferencia de el punto medio menos su media, que vamos a poner absoluta para poder copiar y pegar fácilmente la fórmula, y esto lo elevamos al cuadrado. Una vez que hemos hecho esto, vamos a calcular la sumatoria, y esta sumatoria la vamos a dividir entre el número de datos menos 1 por ser una muestra. Y eso nos da que la varianza es de 6.06. Ahora calculamos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y eso nos da 2.46. Eso significa que nuestra distribución está en 2.7 de peso más menos 2.5 de variación, dándonos que los peces o los especímenes se encuentran entre 0.23 y 5.15 gramos en su totalidad. Para la construcción de nuestro histograma, nosotros seleccionamos acá, insertar, insertamos un gráfico de barras, y en este gráfico de barras agarramos un gráfico de columna, y nos vamos ahora a la parte de seleccionar datos. Entonces lo que nosotros vamos a seleccionar es la frecuencia. Acá vamos a agregar como valores del eje la frecuencia. Una vez que calculamos ya nuestra varianza y desviación, entonces ahora vamos a graficar nuestros datos por medio de un histograma. Para ello lo que hacemos es insertar un gráfico de barras, y en el eje Y vamos a poner nuestra frecuencia absoluta, y en el eje X como etiqueta de los datos el punto medio. Luego podemos agregar una nueva serie, una línea, agregando nuevamente los mismos datos y cambiando el tipo de gráfico por línea. Y de esta manera tenemos un histograma con su polígono de frecuencia. De este histograma podemos observar que la mayoría de la población de la muestra que tenemos es una población joven que está entre 0.89, entre 0.90 casi, y 0.6 gramos. Ahora podemos nosotros también calcular la probabilidad de una distribución normal. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Como estos son bien poquitos puntos, son 8 apenas, vamos a agarrar el valor mínimo, que es 0.05,
y vamos a ir incrementando en 0.5 en cada una de las clases hasta que lleguemos al valor máximo. De esta manera. Una vez que hemos hecho eso, vamos a calcular la probabilidad de que un pececito tenga un peso menor o igual a esta categoría. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la distribución normal de la siguiente manera. Vamos a poner distribución normal n. Y acá vamos a seleccionar la categoría. Luego seleccionamos la media que calculamos. Lo ponemos absoluto. La desviación estándar que vamos a utilizar. Que es esta de acá. Y finalmente vamos a poner falso porque lo que queremos es el valor de probabilidad. Copiamos y pegamos para el resto de las categorías y ahora procedemos a graficar estos dos conjuntos de datos y lo graficamos dentro de un gráfico de dispersión. Y entonces tenemos acá prácticamente nuestra función de distribución de probabilidad. Como pueden ver, como podemos observar, la varianza que tenemos es bien grande y por eso tenemos una gran distribución, una gran variabilidad en el peso de nuestros especímenes. También vamos a calcular acá, tenemos la familia de los invertebrados que se encontraron dentro de los residuos estomacales e intestinales de los pececitos capturados y tenemos acá el porcentaje que nosotros podemos fácilmente calcular por medio de la frecuencia de la categoría entre la sumatoria del total de datos. Entre la suma, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá calculamos la suma de los residuos. Y ahora nosotros acá podemos hacer la división. Y finalmente lo que vamos a hacer es prácticamente crear nuestro gráfico de pastel que nos explica los principales invertebrados que se encontraron dentro de los restos intestinales y estomacales de las especies analizadas. Para ello nosotros acá tenemos la frecuencia y la frecuencia relativa y a partir de esto, de seleccionar este rango de datos, generamos el siguiente gráfico de pastel. Una vez que recolectamos los datos, procedimos a resumirlos y a tratarlos para poder descubrir la información que teníamos acerca de los pececitos por medio de la distribución de frecuencias, histogramas, polígono de frecuencia. Nos interesa conocer la desviación típica para conocer qué tanto varía la muestra. Utilizando Excel se determinó que el peso promedio de los especímenes es de 2.7 gramos y una desviación estándar de 2.5. Eso significa que hay una bastante variabilidad. Por eso es que se tienen especímenes entre 0.05 gramos y 13.53 gramos de peso. La longitud total de los especímenes
tuvo un promedio de 55.3 milímetros y una desviación típica de 16 milímetros. Se contabilizaron 91 hembras y 87 machos en los 178 especímenes analizados. Del histograma podemos ver que la mayor concentración de nuestra muestra se encuentra entre 0.90 y 6 de peso en gramos. Eso significa que tenemos una población joven.